Nos encontramos, hermanos, considerando los dones extraordinarios en su subsección de los oficios extraordinarios o los poderes y deberes extraordinarios. Y siguiendo el orden establecido en Efesios 4:11 que mencionábamos la ocasión anterior, comenzamos con el oficio de apóstol y ahora nos corresponde, siguiendo este mismo orden, adentrarnos en la profecía como oficio y don extraordinario en el Nuevo Testamento. Es necesario, hermanos, que pongamos toda diligencia en estas cosas, ya que no es un tema sencillo, pero con la ayuda del Señor esperamos poder exponerlo de una forma que sea clara, puesto que otro de los oficios y dones extraordinarios más comúnmente reclamados por centenares de personas en el evangelicalismo de nuestro tiempo es precisamente el de la profecía. Y desde el surgimiento del pentecostalismo a principios del siglo XX hasta ahora, muchísimos se han levantado clamando poseer este oficio en sus distintas formas y medidas. Sin embargo, hermanos, en esta ocasión no vamos a adentrarnos en la temporalidad de este oficio, sino en sus distinciones y características en el Nuevo Testamento. Vamos a centrarnos en las distinciones y las características de este oficio en el Nuevo Testamento. Así que el día de hoy, con la ayuda del Señor, vamos a considerar dentro de los dones extraordinarios la profecía. La profecía. La profecía, hermanos, en todas sus formas, era un deber y un poder temporal extraordinario dentro de la iglesia del Nuevo Testamento. Y aquí sí hacemos una distinción, hermanos, en la profecía del Nuevo Testamento, ya que tiene particularidades que la distinguen de la del Antiguo Testamento. Ahora bien, por sorprendente que esto pudiera parecernos, hermanos, debemos reconocer que no siempre que encontramos el término profeta, profetas y profecía en el Nuevo Testamento se refiere a la misma persona, oficio o don, como si todos estos convergieran en uno. Voy a repetir eso, hermanos, porque de aquí vamos a partir en todo lo que veremos respecto a la profecía en el Nuevo Testamento. Podrá sonarnos sorprendente, pero es una realidad que vamos a procurar demostrar que no siempre que encontramos en el Nuevo Testamento los términos profeta, profetas y profecía se refieren a la misma cosa o al mismo oficio o al mismo don, como si cada que encontráramos en el Nuevo Testamento estas palabras debiéramos reunir todo lo que se dice de ellas para entender lo que corresponde a un solo oficio, porque no es así. No debemos pensar, pues, entonces que cada vez que encontramos estos términos, profeta, profetas y profecía, se está hablando del mismo don y que la información que se nos da de uno entonces puede usarse para todos y en todos los casos, que se deba agregar a la descripción
como si fuera complementaria a fin de tener una descripción completa de un solo oficio, porque no es siempre así, sino que vamos a procurar demostrar con la ayuda del Señor que estos términos profeta, profetas y profecía se utilizan en diferentes maneras en el Nuevo Testamento y que existen tres formas en las que por causa del contexto podemos diferenciar entre un oficio extraordinario, un don extraordinario y un oficio ordinario. Sí, hermanos, estos términos apuntan no a un solo oficio o a un solo don, sino que existen tres formas en las que estas palabras están distinguiéndose y dirigiéndose a distintas formas de profecía. Por lo que cuando encontramos estos términos en el Nuevo Testamento, ojo con esto, uno, a veces significarán un oficio extraordinario y dones extraordinarios. Dos, a veces significarán solo dones extraordinarios y no más. Y a veces significarán un oficio ordinario con dones ordinarios y a veces dones ordinarios solamente. Es decir, de todas las veces que se hable de profecía en el Nuevo Testamento, no se refiere a lo mismo, sino se refiere a tres grandes formas de profecía. Uno, a un oficio extraordinario con dones extraordinarios. Dos, a solo o únicamente dones extraordinarios. Y tres, a un oficio ordinario. Y estas tres distinciones serán nuestros tres encabezados para el tema del día de hoy, hermanos. Así que veremos primeramente la profecía como oficio extraordinario. En segundo lugar, vamos a ver la profecía como don extraordinario. Para por último considerar la profecía como oficio ordinario. Vayamos a nuestro primer punto y nuestra primera distinción, que es la profecía como oficio extraordinario. El oficio de profeta, hermanos, como oficio extraordinario, consistía en un deber o ministerio temporal extraordinario dentro de la iglesia del Nuevo Testamento. Y podemos encontrar su propósito y su establecimiento en 1 Corintios capítulo 12, versículo 28. La primera carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 12, en el versículo 28, dice la palabra del Señor. Y a algunos colocó Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, segundo profetas, tercero maestros, después milagros, después dones de sanidades, ayudas, gobernaciones, diversidad de lenguas. Hasta allí. Aquí encontramos, hermanos, descrito el oficio de profeta en su modo extraordinario o en su forma extraordinaria. Ese oficio de profeta que es, de hecho, muy similar
al de apóstol en su colocación. Pues dice el texto, Dios colocó en la iglesia primeramente, dice, a los apóstoles. Y observen la expresión, segundo. ¿Se fijan? Segundo, enseguida, después de los apóstoles, profetas. El término que se tradujo como colocó también se refiere a establecer, lo que nos arroja la figura de la edificación o construcción de la iglesia neotestamentaria, hermanos. Sí, aquí se nos está expresando la figura de la construcción de la iglesia neotestamentaria. Observen la figura. Dice, Dios colocó en la iglesia primero a los apóstoles, luego a los profetas y luego a los maestros. Es como si nos estuviera diciendo, cuando Dios estableció su iglesia, primero colocó a los apóstoles y luego colocó a los profetas y luego colocó a los maestros. En otras palabras, es como si nos dijera, cuando Dios echó los cimientos de la iglesia, observen, en el Nuevo Testamento, primero colocó, pues observen que ese es el sentido de la palabra, primero abajo colocó a los apóstoles y luego a los profetas. Y esto es exactamente lo que nos dice también el mismo apóstol en Efesios 2:20, cuando dice, edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas. ¿Se fijan? Siendo la principal piedra angular Jesucristo mismo. Observen entonces, pues, que el sentido del texto de 1 Corintios 12:28 es decirnos que tanto los apóstoles como los profetas estaban siendo puestos como cimientos cuando el Señor comenzó la construcción de la iglesia del Nuevo Testamento. Primero se colocaron otra vez a los apóstoles y encima de ellos o juntamente con ellos se colocó a los profetas. Y el texto nos dice, sobre estos dos oficios, apóstoles y profetas, entonces debe ser edificada el resto de la iglesia. ¿Se fijan? Edificados sobre el cimiento. ¿Cuál es el cimiento? Los apóstoles y los profetas. De tal manera pues que observen que aquí evidentemente se está hablando de un oficio semejante al de apóstol en cuanto a su característica extraordinaria y su autoridad. Y aquí solo quiero hacer un paréntesis, hermanos, para aclarar que ustedes pueden observar que en ambos pasajes, observen, se está hablando de la iglesia universal. Vean el versículo 19 de Efesios 2, dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y de la familia de Dios. Noten que aquí se está hablando de todos los creyentes en general y no de una iglesia local. Todos los creyentes en general no son extranjeros ya, ni son advenedizos ya, sino son conciudadanos de los santos, todos los creyentes, y son de la familia de Dios. Por lo tanto, entonces, estos cimientos son de la iglesia universal. Y en el caso de 1 Corintios 12, el tratamiento general que da el apóstol llamado en la nueva institución eclesiástica acerca de los dones en la iglesia neotestamentaria, nos indica el carácter general o universal del tratamiento del asunto. Es decir,
Cuando leemos todo el capítulo de 1 Corintios 12, nos damos cuenta de que el apóstol está hablando de manera general para toda la iglesia del Nuevo Testamento. Por lo que es claro que aquí entonces se está refiriendo a la iglesia universal y no a la iglesia local. Y esto lo mencionamos, hermanos, debido a que es importante tener en cuenta esto, pues esto no significaba que iba a haber apóstoles en cada iglesia local. No significaba que iba a haber profetas extraordinarios en cada iglesia local, sino que ambos estaban puestos por cimiento para la iglesia universal. Ahora bien, observen que en estos versículos se está dando a los profetas el mismo tratamiento de los apóstoles, como poderes y deberes oficiales, pero en un rango inmediato inferior. Pues dice el versículo 28 de 1 Corintios 12, y a algunos colocó Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, los segundo profetas. Vamos a encontrar, hermanos, en el tratamiento que el apóstol Pablo da respecto a los dones y los oficios en el Nuevo Testamento, en todos los versículos donde se nos describen estos dones y oficios, el apóstol siempre separa por grupos a los oficios, a los dones según su naturaleza. Esto lo vamos a ir encontrando como un patrón en todos los versículos que vamos a leer. De manera que cuando el apóstol está describiendo los oficios, noten que no dice, primeramente apóstoles y algunos también hablando lenguas, otros maestros, otros haciendo milagros. No, miren que no los mezcla, ¿se fijan? Sino los separa. Estos son oficios y estos son oficios de una clase y estos son otras cosas y otros dones de otra clase y con otros propósitos. Eso lo vamos a ver constantemente siempre que el apóstol habla y enumera incluso los dones y los oficios. Esto, por lo tanto, hermanos, nos está indicando que tanto el oficio de profeta como el oficio de apóstol poseen una naturaleza semejante. Primero nos está diciendo que entonces ambos tienen que ser oficios y que todos los que están expuestos en esa cadenita son oficios y que tienen un tratamiento de una naturaleza semejante. El oficio de profeta era pues un deber con poderes extraordinarios que cumplía un propósito fundamental en el establecimiento de la nueva institución eclesiástica. Y su función consistía en dos cosas principales. Primeramente, los oficiales, el oficio de profeta o los oficiales proféticos extraordinarios, recuerden, estamos haciendo esa distinción, va a ser importante más adelante. Estos oficiales extraordinarios, primeramente, su función era recibir revelaciones e indicaciones inmediatas del Espíritu Santo para las tareas y propósitos que debía realizar la iglesia durante su fundación. Eso lo encontramos evidenciado en Hechos capítulo 13, versículo 1, dice la palabra del Señor. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía algunos, miren, profetas y maestros. Bernabé y Simeón, el que era llamado Níger, y Lucio el Cirineo, y Manaén, que había sido
criado con Herodes el tetrarca y Saulo. Ministrando entonces ellos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: separadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Y cuando hubieron ayunado y orado, les impusieron las manos y los enviaron. Por lo tanto, ellos, habiendo sido enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Hasta allí. Pregunta, hermanos, ¿cómo fue que el Espíritu Santo dijo: separadme a Bernabé y a Saulo para la obra que os he llamado? ¿Piensan ustedes acaso que estaban ellos ahí en oración y se oyó una voz de trueno que dijo: separadme a Bernabé y a Saulo? Y todos oyeron la voz y dijeron: ¡ay, es el Espíritu Santo hablándonos! ¿Piensan ustedes que ocurrió algo así? No, hermanos, porque siempre que en la Escritura ocurren situaciones de esta magnitud, señales de esta clase se nos describen con claridad. Observen que se nos describe en Hechos 2 cuando ocurrió eso, se nos describe lo que pasó en Hechos 4, se nos describe lo que pasó en Hechos 19, y todas las veces que hay algún acontecimiento de esta clase se nos describe con detalle. Sin embargo, hermanos, esto no ocurre aquí. ¿Cómo es entonces que el Espíritu Santo dijo estas cosas? Bueno, por medio de los profetas que recibieron indicaciones claras y directas del Espíritu Santo en forma de revelación a ellos. Es decir, el Espíritu Santo les reveló a esos profetas extraordinarios y les dijo: esto es lo que se va a hacer aquí en la iglesia. Y observen entonces que estos profetas, este oficio profético extraordinario, tenía gran autoridad. Era tal autoridad como para colocarla después de la de los apóstoles. ¿Se fijan? Porque primero estaba la autoridad de los apóstoles y luego dice el texto, segundo, los profetas. Segundo en autoridad también eran los profetas con este oficio extraordinario. Y su autoridad, hermanos, se observa claramente en el versículo 4 cuando dice: por lo tanto, ellos, habiendo sido enviados, ¿por quién? No dice por los profetas, por la revelación de los profetas, no dice por el Espíritu Santo. Lo que está, observen, intercambiando el oficio, el ejercicio del oficio del profeta por la expresión el Espíritu Santo. De manera que lo que estos profetas extraordinarios hablaban por revelación era con autoridad. Era con tal autoridad que se podía decir y se decía: el Espíritu Santo dijo, como leímos en el pasaje. Pero algunos se preguntarán: bueno, pero ¿por qué sucedía esto así con ellos y no sucede ahora con nosotros? Bueno, hermanos, recuerden que el canon del Nuevo Testamento todavía no se escribía para este momento. ¿Sí? Ellos no tenían una Biblia para leer y buscar un principio bíblico de qué hacer para edificar la iglesia, para dirigirse o conducirse respecto a las necesidades o prácticas de la iglesia. Ellos no decían: a ver, vamos a las cartas del apóstol Pablo. El apóstol todavía ni siquiera empezaba sus viajes misioneros.
Así que ellos no tenían mandamientos, ni principios, ni ejemplos en las Escrituras sobre el establecimiento y la extensión de la iglesia del Nuevo Testamento. Podían obtener principios morales de la iglesia, de la institución eclesiástica anterior, pero ¿qué hacer en esta nueva institución eclesiástica que ya es la de las realidades y que no es como la de antes? Noten la necesidad, era necesario que el Espíritu Santo, como ya se dijo desde temas anteriores, el Espíritu Santo era el que iba a establecer la iglesia, el Espíritu Santo era el que iba a conducir la iglesia, el Espíritu Santo era el que iba a decir qué se debe de hacer en la iglesia del Nuevo Testamento, por lo que era indispensable la existencia de individuos u oficiales que oyeran la voz del Espíritu Santo y dijeran a la iglesia, esto es lo que tenemos que hacer. ¿Me explico? Dado que no había un Nuevo Testamento que leer para saber qué debemos hacer. Así que este don, en calidad de oficio a causa de su autoridad necesaria, era indispensable en el establecimiento y la extensión de la iglesia del Nuevo Testamento. Y observen que hacemos la distinción entre don y oficio por la autoridad. Porque no era lo mismo, y vamos a ver que no es lo mismo, tener el don de profecía y profetizar solamente, pero sin autoridad en la iglesia. Es decir, para que esas revelaciones del Espíritu Santo pudieran recibirse como autoritarias o autoritativas, si les incomoda el otro término, era necesario que los que las recibían y las exponían tuvieran autoridad. ¿Me explico? Esta autoridad entonces les venía a causa del oficio. El apóstol, como vimos, le fue dada autoridad por nuestro Señor Jesucristo y con esta autoridad, veíamos la ocasión anterior, hacía discípulos, enseñaba, corregía y hacía muchas otras cosas, ¿se acuerdan? Porque tenía autoridad y decíamos la ocasión anterior, alguien le podía preguntar, ¿y quién les dijo? El Señor nos dio la autoridad para hacer esto. De esta forma también el oficio, en este caso de profeta extraordinario, poseía esa autoridad en segundo plano, digamos, después de los apóstoles, porque era necesario que se diera autoridad y obediencia a lo que ese profeta había de revelar respecto a la voluntad del Espíritu para la edificación de la iglesia, para lo que tenía que hacer la iglesia, ¿me explico? Y esa es la razón por la que hoy en día no ocurre así. ¿Por qué? Porque ya tenemos todo lo que el Espíritu Santo quería decir y lo dijo por medio de los profetas extraordinarios, los del oficio extraordinario, y ya se plasmó en el Nuevo Testamento y nosotros ya lo tenemos allí. Ahora ya solo lo consultamos y vemos qué es lo que debemos hacer en cada situación. ¿Me explico? Dice en ese sentido el pastor puritano John Owen, cito, fue a ellos a quienes el Espíritu Santo reveló su mente y dio órdenes respecto a la separación de Bernabé y Saulo para su trabajo, como está en Hechos 13:2. Termina la cita. El Espíritu Santo les hablaba entonces a ellos. Esto se debe hacer, así se plantan las iglesias, así se envían los misioneros, así se hacen las cosas. El Espíritu les decía a ellos cómo y ellos lo decían a la iglesia. Observen pues que esta autoridad o qué autoridad sería necesaria para que tales órdenes fueran recibidas por la iglesia. Autoridad que en su
propósito y su economía, observen, no tenía ninguno de los profetas del Antiguo Testamento, excepto Moisés. Por eso decíamos al principio, hay ciertas distinciones, hermanos, entre el oficio, en este caso extraordinario profético, en el Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento. Pues en el Antiguo Testamento no vemos a Elías diciendo, así se debe hacer las cosas en el templo. No, él no dice absolutamente nada, él no se mete en nada, ninguno de esos profetas dijo, vamos a establecer esto así y se va a dirigir la iglesia y el pueblo así. En el culto le vamos a hacer de este modo porque el Espíritu dijo, no, noten que los profetas del Antiguo Testamento no tenían esa autoridad. En ese sentido, no eran oficiales. Pero los del Nuevo Testamento lo eran, a causa de la autoridad que necesitaban para transmitir las revelaciones del Espíritu Santo en forma de mandamientos y de establecimiento de lo que se debía hacer en la iglesia del Nuevo Testamento. Porque recuerden, por eso decíamos, se está echando el cimiento. Por eso el texto nos estaba diciendo, apenas estamos empezando, apenas se está echando el cimiento y el cimiento se echó con los apóstoles y también con los profetas que nos estaban diciendo qué hacer y qué debe hacer la iglesia del Nuevo Testamento, pues antes no se hacía nada de esto. Bien. La segunda actividad principal de estos oficiales proféticos extraordinarios es que sí, ellos también predijeron cosas venideras por la inspiración del Espíritu Santo, en las que estaba también involucrado el deber o la edificación de la iglesia. Es decir, que sí, y en estos sí se parecen a los profetas del Antiguo Testamento, en que los oficiales proféticos extraordinarios, por la inspiración del Espíritu Santo, predecían las cosas que iban a venir. O, mejor dicho, el Espíritu Santo les revelaba lo que iba a pasar y ellos lo transmitían. Pero esto que iba a pasar no era de cualquier cosa o de cualquier asunto así nada más, sino situaciones que eran necesarias que la iglesia supiera para su propia edificación. Y edificación aquí estamos hablando de su propia construcción, su propio establecimiento, pues recuerden, se están echando los cimientos. Este oficio profético también recibía entonces revelaciones divinas, a manera de los profetas del Antiguo Testamento, como podemos observar también en uno de sus poseedores, que era, por ejemplo, el profeta Agabo. Acompáñenme a Hechos capítulo 8 para leer lo que este profeta Agabo estaba profetizando. Dice Hechos capítulo 11 en el versículo 27. Y en aquellos días descendieron unos profetas de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, indicaba por el Espíritu que había de haber una gran hambre en toda la tierra, la cual también vino en tiempo de Claudio César. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar ayuda a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual también hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Hasta allí. Observen, hermanos, la autoridad del oficio profético. Primero,
que se movía de una iglesia a otra de manera semejante a la de los apóstoles, pero en las limitaciones de su oficio. Pues dice el texto, descendieron unos profetas de Jerusalén a Antioquía. ¿Se fijan? Y esos profetas llegaron a Antioquía. De Jerusalén se refiere de la iglesia de Jerusalén. Pues ahí es donde el derramamiento del Espíritu Santo llegó. Recuerden, allí fue donde hubo la efusión de los dones. Estos profetas entonces se trasladaron a la iglesia de Antioquía y allí profetizaron. Ahora, alguno dirá, pero ¿qué tenían que hacer ellos acá? Ellos están allá, deben estar allá en su iglesia, profetizar allá en su iglesia y no acá. Observen que el hecho de que ellos hayan descendido y hayan hablado a la iglesia de Antioquía y la iglesia de Antioquía haya recibido su profecía, nos está indicando entonces su autoridad por encima de la iglesia local. ¿Se fijan? Semejante a la de los apóstoles en el sentido de que no se circunscribía a una iglesia local, sino que tenía autoridad para ejercer su oficio también sobre otras iglesias o en otras iglesias o para otras iglesias. Y observen también ahora pues cómo el profeta Agabo predijo la hambruna que vino en tiempo de Claudio César. Y fue gracias a esta profecía que nos dice el texto que la iglesia de Jerusalén pudo ser ayudada o servida, como dice el original. Pues los hermanos enviaron ayuda y noten también, hermanos, que qué hermosa es la palabra del Señor. ¿A quién enviaron esa ayuda? Dice el texto, a los ancianos. En el original, a los presbúteros. A los presbíteros, que es otro nombre que reciben los pastores en el Nuevo Testamento. Después observamos al mismo profeta Agabo, también en el ejercicio de su oficio, haciendo otro anuncio profético, ahora con respecto a lo que había de acontecerle al apóstol Pablo cuando fuera a Jerusalén. Capítulo 21 de Hechos, acompáñenme también, capítulo 21, y leamos el versículo 10 y 11, dice la palabra del Señor, y quedándonos allí por muchos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Miren otra vez, ¿en dónde estaba la base de este profeta Agabo? En Judea, en la iglesia de Jerusalén. Pues nuevamente, al parecer nos está diciendo, se regresó a Judea después que hizo su labor y allá se quedó. Luego el Señor le volvió a hablar y descendió de Judea nuevamente. Y viniendo a nosotros, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Hasta ahí. Miren cómo dice el profeta. Esto dice el Espíritu Santo. ¿Qué autoridad, hermanos, es esa? Observan por qué decíamos que estas revelaciones son inmediatas. No hay ningún medio de por medio, válgame la redundancia. Directamente el Espíritu Santo les hablaba y ellos decían y declaraban con esa autoridad. El Espíritu Santo está diciendo esto. Qué impresionante, ¿no les parece? Y Agabo, hermanos, no era el único profeta
al que le fue revelado esto en el caso de lo que habría de acontecer con el apóstol Pablo, sino que el mismo apóstol Pablo dice que en cada ciudad donde él pasaba y donde había iglesias, el Espíritu le había hecho saber lo mismo por medio de otros profetas en otras iglesias. Dice Hechos 20, versículo 22. Hechos 20, 22 dice: y ahora, he aquí, atado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo, miren otra vez, el Espíritu Santo me da testimonio en cada ciudad diciendo que cadenas y aflicciones me esperan. Hasta allí. Qué hermosa forma en la que el apóstol nos está diciendo: a donde quiera que llegue a una ciudad, obviamente va a las iglesias, no va de turista a visitar una ciudad donde no hay una iglesia, no va a una ciudad donde hay una iglesia porque va a la iglesia. Y estando allí, dice, el Espíritu Santo me da testimonio en cada una de esas iglesias. ¿Y cómo lo hace? Pues a través de los profetas que habían también en esas ciudades, que también, como Agabo, decían al apóstol: vas a sufrir cuando vayas a Jerusalén. De manera que en aquel momento del echamiento del cimiento de la iglesia del Nuevo Testamento, las iglesias tenían necesidad de este oficio para su confirmación, para su dirección y para su consuelo, como en este caso estaba ocurriendo con el apóstol Pablo. El Espíritu le decía una y otra vez: vas a sufrir esto, vas a sufrir esto y vas a sufrir esto. Seguramente al saberlo, el apóstol inmediatamente iba al trono de la gracia a buscar gracia para sobrellevar eso que el Espíritu ya le estaba diciendo que iba a sufrir. No era que lo iba a evitar, porque como podemos leer en el contexto de cuando Agabo toma el cinto y se ata, dice la Escritura que los hermanos le empezaron a rogar que no fuera a Jerusalén. Pero el apóstol dice: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Yo estoy dispuesto a no solo a ser atado, sino a morir por causa del Señor, en Jerusalén o donde sea. De manera que esto no era para decirle: no vayas a Jerusalén, no, es: ve, pero sabe que vas a sufrir allá. Así que pide provisión de gracia del Espíritu para que puedas sobrellevar todo lo que te viene en adelante. Dice así el pastor puritano John Owen, cito: y por lo tanto, supongo, la mayoría de las iglesias fueron provistas de tales oficiales por una temporada, es decir, mientras fueron necesarios. Termina la cita. ¿Cuándo es cuando dejaron estos de ser necesarios? Cuando el canon de la Escritura se cerró. Es decir, cuando todas esas revelaciones que el Espíritu les daba a las iglesias sobre qué hacer para su ministerio, para su labor en el Nuevo Testamento, quedó escrito. Cuando todo eso quedó escrito y preservado celosamente por las iglesias, entonces a partir de allí, la revelación del Espíritu Santo a personas en lo individual se hizo innecesaria. ¿Me explico? Ya la iglesia no tuvo más necesidad de revelaciones inmediatas, directas, porque imagínense, hermanos, que todas las iglesias, a medida que va pasando los siglos, cada iglesia tuviera sus propios profetas extraordinarios todavía, repitiendo y diciendo las mismas cosas siglo tras siglo y lugar tras lugar, no sería
como que una falta de orden, de disciplina, de administración. Si el Señor puso a los apóstoles y profetas como cimiento, esto nos está diciendo que el Nuevo Testamento fue escrito por aquellos que ostentaban este oficio como apóstoles y profetas, y a fin de que establecieran esta revelación dejándola escrita para todo el resto de los que no tendríamos este oficio vigente. Pero pasemos, hermanos, a nuestro siguiente encabezado para considerar ahora más brevemente la profecía como don extraordinario. Vamos a considerar la profecía como don extraordinario. Hechos 21, vamos a leer el versículo 8 y 9. Dice Hechos 21, 8 y 9. Y al día siguiente, saliendo Pablo y los que con él estábamos, vinimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, el cual era uno de los 7, nos quedamos con él. Y éste tenía 4 hijas vírgenes que profetizaban. Hasta allí. Este versículo 9, hermanos, es uno de los versículos que más ha utilizado el pentecostalismo, principalmente el carismatismo, para sustentar que en sus nociones, según ellos, había mujeres con el oficio de profeta. Y dicen, no, allí está. De hecho, hermanos, dicho sea de paso, este es el único texto en el Nuevo Testamento donde se menciona a mujeres que, dice el texto, profetizaban. Es decir, que en la práctica lo hacían. Y al leer estas cosas, muchos piensan entonces que esto significaba que había mujeres en la iglesia con el oficio de profeta. Y allí tenemos entonces, hermanos, muchas mujeres también en los lugares de donde nos sacó el Señor, algunos mujeres diciéndose ser profetas o profetizas, y hombres también, ¿verdad? Pero pasando al frente y haciendo filas para decirles su suerte a todos los que estaban ahí formados, porque no iban a otra cosa, hermanos. No iban a otra cosa más que ahí al horóscopo que esta señora, según le iba a decir. Sin embargo, hermanos, por simplista que pudiera parecer, la realidad es que el versículo no nos está diciendo que las hijas de Felipe fueran profetas o profetizas, sino solo nos está diciendo que profetizaban. Sí, alguien podrá decir, no, pero pues es que si profetizaban eran profetas. No necesariamente. ¿Cómo? Entonces, ¿los que profetizan no son profetas? No, no necesariamente. Miren a Saúl. Ya vimos en el pasado que Saúl profetizó. ¿No es así? ¿Saúl era profeta? No. Y aunque profetizó, no era profeta. Y así podemos encontrar algunos ejemplos en donde alguien puede
profetizar, decir alguna profecía sin que sea profeta. De manera que cuando el texto nos dice que profetizaban, no nos está diciendo que sean profetisas o que tuvieran el oficio del profeta. Que solo se diga que profetizaban hace referencia al ejercicio ocasional de uno de los dones dados por el Espíritu Santo de manera extraordinaria a creyentes de esa época. Cuando, otra vez recuerden, estamos en la etapa en la que se están echando los cimientos de la iglesia del Nuevo Testamento. Nunca antes ha habido iglesia neotestamentaria, por lo que se está comenzando todo y echando los cimientos, estableciendo las formas, los métodos, las prácticas para la iglesia del Nuevo Testamento. En ese tiempo, entonces, cuando el Espíritu Santo descendió a derramar dones, entre ellos, recuerden, en Hechos 12 nos decía que estaba el de la profecía o el de profetizar, mejor dicho, y el de hablar lenguas, por ejemplo, que eran dones temporales extraordinarios que el Señor daba a su iglesia en virtud de el establecimiento de esta iglesia del Nuevo Testamento. Esto lo encontramos también demostrado en Hechos 19:6. Miren cómo dice Hechos 19:6. Y cuando Pablo les impuso las manos, vino el Espíritu Santo sobre ellos y hablaban en lenguas y miren, y profetizaban. ¿Observan eso? Hablaban en lenguas y profetizaban. No debemos pensar, pues, entonces, que estos que fueron bautizados allí recibieron el don de recibieron el oficio de profeta. No, porque observen que las lenguas no eran un oficio, sino solo un don. Por lo que aquí el profetizaban no se está refiriendo a un oficio, sino a un don. Observen la naturalidad y la cotidianidad, si podemos llamarle así, de este profetizar. Pues es claro por la declaración de los acontecimientos que aquí no se estaba otorgando ningún oficio a los que acababan de ser bautizados, sino que cuando se les imponía las manos por los apóstoles, todos los creyentes que participaron o vivieron en esa época recibían de esa forma, con esas manifestaciones de dones, el Espíritu Santo. Pero miren también cómo al ser expresados estos dones como dados de una misma emanación, manifiestan que comparten una misma naturaleza. ¿Me explico? El apóstol les impone las manos y entonces de esa misma emanación del Espíritu Santo se producen dos cosas, que es hablar lenguas y profetizar. Lo que nuevamente, siguiendo el principio que vimos al principio, en la agrupación que se hace de los dones, esto nos está señalando que tanto el don de lenguas como este don de profetizar eran de la misma naturaleza y distinto al oficio de profeta extraordinario.
En ese sentido nos dice el pastor puritano John Owen: pues profetizar no es otra cosa que declarar cosas ocultas y secretas en virtud de una revelación inmediata, sean de la naturaleza que sean. Y así se usa comúnmente la palabra en Mateo 26:68, Lucas 22:64. Y así se expresa en un don extraordinario sin oficio, como acabamos de leer. Su profetizar era su declaración de cosas espirituales por revelación inmediata. Era de la misma naturaleza que hablar en lenguas. Ambos eran dones extraordinarios y operaciones del Espíritu Santo. Los milagros, las curaciones y las lenguas eran de esta clase, que Dios estableció por un tiempo en la iglesia. No constituían oficiales en la iglesia, sino que eran solo varias personas en cada iglesia que estaban dotadas de estos dones extraordinarios para su edificación. Termina la cita. Observen pues entonces que esta es la razón por la que hacíamos la distinción entre el oficio y el don. ¿Se acuerdan que cuando comenzamos con esto de los dones ordinarios y extraordinarios, hicimos esta distinción? ¿Poderes y deberes o solo poderes o solo deberes? ¿Se acuerdan? En este caso decíamos que los poderes más los deberes hacen un oficio. Ese oficio significa que tiene un deber que es constante en la iglesia y que para que pueda ejercer ese deber requiere autoridad. Esta autoridad le es dada para que pueda ejercer su oficio con autoridad y ser escuchado, recibido. De manera que cuando el texto y la escritura nos habla de que algunos, por ejemplo, hacían milagros, otros sanidades, como leíamos en 1 Corintios 12:28, ¿se acuerdan? Otros de estas otras cosas, no pensamos, a nadie se le ocurre que el que sana es un oficial, que el que habla lenguas es un oficial. No, son dones que les son dados a hermanos, válgame la expresión, comunes, es decir, que no cuentan o no son llamados a un oficio, pero que les fueron dados dones para ejercerlos dentro de la iglesia. Y uno de esos dones que se les daba a hermanos era el don de profetizar. Es decir, como nos definía el pastor puritano, declarar cosas por revelación de Dios, sean de la naturaleza que sean. Estos profetas, entonces, sí, eventualmente el Espíritu les revelaba un acontecimiento que estaría por suceder y ellos lo expresaban. Sin embargo, no eran oficiales, sino hermanos solamente ejerciendo un don que habían recibido. Y esta es la razón por la que las hijas de Felipe, por ejemplo, dice el texto, profetizaban. Pues ya había anunciado el profeta que en aquellos días el Espíritu se derramaría y vuestros hijos y vuestras hijas, no dice serán profetas, profetizarán, que no es lo mismo. El que profetiza no necesariamente es profeta. Así, estas hijas de Felipe tenían el don, ostentaban el don extraordinario de profetizar sin que fueran oficiales.
con la ayuda del Señor, en nuestra consideración de la siguiente distinción de profecía como don ordinario, disiparemos, si el Señor nos concede, toda duda que haya quedado sobre la imposibilidad de que las hijas de Felipe hubiesen ostentado un oficio relacionado con la profecía, porque como vamos a leer, cuando se habla de este otro oficio de profecía, se excluyen franca, clara y abiertamente a las mujeres. Así que, hermanos, esto lo vamos a ver cuando consideremos la tercera y última forma de la profecía en el Nuevo Testamento. Pero por ahora vamos a quedar allí y después consideraremos estas cosas. Oremos al Señor.